Que Dios le bendiga, mi amado hermano, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En esta hora, aquí estamos para compartir una palabra, para compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y estamos agradecidos a Dios por todo lo que nos brinda cada día. Así que vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero hablar de una costumbre que la iglesia ha tomado. Una costumbre, pero que es una realidad y que tiene un poder muy, pero muy superior a todo lo que radica en la tierra. Quiero hablar de uno, si no es el único, porque hay cosas secretos en Dios que a veces nos cuesta comprender. Pero quiero hablarle de un poder que la iglesia tiene y que desconoce. Quiero hablarle de un arma poderosa que Dios ha entregado a su iglesia y que la iglesia la tiene como algo, como una costumbre, como un costumbrismo. Vamos a hablar acerca de por qué el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué significa espiritualmente el hecho de que se haya organizado un nuevo pacto, que Dios haya organizado un nuevo pacto para la humanidad? El primer pacto que Dios hace lo hace con Israel, allí en el monte Sinaí. Su primer pacto es para Israel, para su pueblo escogido. Pero el segundo pacto Dios lo hace porque el primer pacto estaba, digamos, direccionado hacia una vida natural, hacia un gobierno natural, hacia la humanidad, desde lo natural. El segundo pacto es un pacto espiritual. El primer Adán es la esencia humana, natural del hombre. El segundo Adán es la esencia espiritual en el hombre. A ver, yo quiero que usted me preste atención a esto. El primer Adán radica en la humanidad nuestra. El segundo Adán es lo espiritual en nosotros. Entonces, si yo entiendo esto, yo debo saber que el primer pacto habla de un pacto hecho a la carne, cuando el segundo pacto es un pacto hecho al espíritu. A ver si me va entendiendo ahí. Entonces, cuando yo tomo conciencia de esto, yo comienzo a evaluar situaciones y momentos de mi vida para poder comprender cuál es mi razón de peregrinar en esta tierra. Amén. Yo bendigo a Jonathan que está conectado. Dios te bendiga, Jonathan. Ambrosetti, un abrazo. Entonces, hoy quiero hablarles de un poder que Dios nos entregó y que nosotros ignoramos. Y que encima no solamente lo ignoramos, sino que encima lo utilizamos como una costumbre. Porque hay cosas, por ejemplo, que el hombre las practica desde la costumbre, desde la cultura, pero no porque tenga revelación o porque sabe lo que está haciendo. Estoy hablando de la iglesia, dentro de la iglesia. Yo quiero que me acompañe al libro de Hebreos, allí en el capítulo 9 de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 9. Yo voy a empezar a leer desde el verso 7 para ir más o menos entrando. Viene lo que empieza a relatar el escritor es acerca de cómo se hacía el culto para redimir los pecados anuales. El sumo sacerdote entraba
al lugar santísimo una vez al año para redimir sus pecados y los pecados del pueblo a través de un derramamiento de sangre y de un sacrificio. Amén. En el verso 7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Cuál es el pecado más grave que tenía el pueblo? De ignorancia. ¿Por qué presentaba el sacrificio anual? Por la ignorancia del pueblo. Yo quiero que preste atención a esto. Por la ignorancia del pueblo. Cuando yo predico acerca de la ignorancia, se me critica, porque piensan que estoy ofendiéndolos a los hermanos, ofendiendo a la iglesia porque hablo de ignorancia. Pero mi hermano, el sacrificio de Cristo fue por la ignorancia del pueblo. Hola. El sacrificio de Cristo fue por la ignorancia del pueblo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para ofrecer ofrenda por la ignorancia del pueblo. Verso 8, dando el Espíritu Santo a entender que esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Vamos a volver a leer este versículo. Dando el Espíritu Santo a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Yo quiero que prestes mucha atención a esta palabra, porque esta palabra va a desmenuzar tus preguntas que tú tienes en tu corazón. Bien, verso 9, el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica ese culto. En aquel tiempo Israel presentaba ofrendas, sacrificios, pero podían limpiar lo externo, el tabernáculo que se mantenía de pie. Podían limpiar la carne, porque el primer pacto era para la carne, pero no podían limpiar la conciencia, no podían limpiar lo que pertenecía al espíritu. Ese es el problema que tenía el primer pacto. No es que el primer pacto fuera deficiente, sino que ¿qué pasaba? Que era un pacto a la carne, era un pacto a lo externo, pero no podía de ninguna forma entrar a lo espiritual. Por eso era necesario un segundo pacto, para que sí manifestara esa realidad a lo espiritual, para que entonces la conciencia, la mente, el alma estuviera saciada de una verdad que es la ley justa de Dios. El problema grave que tenemos es que en el primer pacto la palabra venía hacia la carne, al tabernáculo. Hola Ale, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hacia la carne. Venía hacia la carne, pero el segundo pacto era un pacto que fue hecho para que redimir el alma. El primer pacto no redimía el alma porque era plenamente para practicar un culto exterior. Se derramaba sangre, se ofrecía sacrificio por el pecado de la ignorancia del pueblo. Giselle, María, un abrazo, mi hermana, Dios te bendiga. Verso 10. Estoy leyendo en el capítulo 9 de Hebreos, verso 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Estamos entendiendo, el antiguo pacto era un pacto hecho a la carne. Por eso habla de cosas, y cuando habla, por ejemplo, acerca de el matrimonio, cuando habla acerca de entregar carta de divorcio, dice por la dureza de vuestro corazón. Porque ese mandato, amado, era hacia la carne. Estaba hablando de la fornicación, del adulterio de la carne. Pero cuando Cristo vino, y Cristo vino con el nuevo pacto, a llevar a cabo un nuevo pacto, habla de una fornicación y un adulterio espiritual.
Es lo que la gente no entiende. Hay una situación que es muy clara. El antiguo pacto nos habla del adulterio carnal. El nuevo pacto nos habla del adulterio espiritual. Ya vamos a entrar en ese tema. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 12, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifica para purificación de la carne, escuche esto, para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia y obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, estamos hablando de dos situaciones que tenemos que tener en cuenta. Ambas son representadas con una acción que Cristo hizo en la cruz: sacrificarse, derramar su sangre. Esto llevó a que nosotros hoy tengamos la posibilidad de, a través del Espíritu, ser redimidos, pero espiritualmente. Yo tengo que saber que en este tiempo lo que a mí me compete tiene que ver con que Dios me redimió a través de Cristo espiritualmente. No tiene que ver con lo carnal. Nosotros juzgamos las situaciones carnales. Por ejemplo, por eso la palabra de Dios dice, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe, el hombre, Dios sabía lo que iba a hacer el hombre. El hombre vive juzgando a la mujer y al hombre si cayeron en pecado, si fueron... Y nadie habla del adulterio espiritual. Nadie habla de la fornicación espiritual. Hola. No, a eso no importa. Que en la iglesia están los fornicarios y los adúlteros espirituales, están dentro de la iglesia predicando el evangelio. Yuhu. Los adúlteros espirituales, los fornicarios, están en las iglesias predicando el evangelio. Ah, pero eso no se ve. Estamos viendo a ver si la hermana cayó con el hermano. A eso lo vamos a juzgar. Pero eso, mi hermano, déjame decirte que es del antiguo pacto. Eso, mi hermano, es pecado carnal. Pero el pecado que te lleva a la muerte es el pecado del espíritu. Cuando eres un adúltero o un fornicario del espíritu. Diga conmigo, aleluya, gloria a Dios, ay, ay, ay. Diga algo, mi hermano. Entonces, los ignorantes, por eso el pecado por el que se hacía sacrificio en el antiguo pacto era por la ignorancia. La ignorancia carnal, la ignorancia a las leyes de Dios. Entregaban Cristo. Bien, tuve un pequeño inconveniente, mi hermano, le pido disculpas porque se cortó la señal de internet. Pero aunque el enemigo ponga traba, vamos a seguir hablando la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, le decía, ese pacto antiguo era hacia la carne, como estaba diciendo, pero el nuevo pacto es un pacto hecho desde el Espíritu. Es un poder y una manifestación espiritual. El nuevo pacto está hecho para que nosotros tengamos conciencia de lo espiritual. En el antiguo pacto la gente tenía conciencia de lo carnal. Por eso utilizaban la ley del talión, el que hierro mata, hierro muere, porque era todo carnal. Pero en el nuevo pacto es espiritual. A hierro mata, a hierro muere fue cambiado por la medida que midas serás medido. Llevó a la índole espiritual. Ahora, desde el Espíritu Dios, el Señor nos da su poder y sus leyes. ¿A través de qué? A través del derramamiento de su propia sangre en la cruz del Calvario. El derramamiento de su propia sangre en la cruz del Calvario. Fíjese lo que dice con respecto a la sangre. En el libro de Zacarías, en el libro de Mateos,
capítulo 23, verso 35 dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Para que venga sobre vosotros toda la sangre. Y yo me puse a pensar, ¿pero por qué la sangre? Porque claro, llevándolo ahora a esta palabra que terminamos de leer con respecto al derramamiento de la sangre, la representación de esa sangre, pero no está hablando la sangre natural como en el antiguo pacto, sino la sangre espiritual del nuevo pacto. Entonces la sangre no se ve como un líquido consistente que es rojo o carmesí. No. Está hablando de la sangre del Espíritu. Jesucristo derrama. Cuando está derramando su sangre en la cruz del Calvario, está derramando la sangre natural para hacerla morir, para que se seque y se pudra, pero está derramando la sangre del Espíritu. Y la sangre del Espíritu, lo espiritual, la esencia espiritual que Él está derramando allí en la cruz, esa sangre no cayó en tierra, esa sangre fue recibida en el altar del sacrificio, el cual es el Espíritu Santo mismo. Por eso cuando usted clama a la sangre de Cristo, automáticamente el Espíritu Santo se hace presente y obra en favor de lo que usted está pidiendo. Porque el poder que Dios entregó en la sangre de Cristo, pero estoy hablando de la esencia espiritual, estoy hablando del poder sobrenatural a través del Espíritu y no en lo carnal. Hay gente que todavía sigue pensando que cuando usted dice la sangre de Cristo está pensando en el líquido rojo que corre por nuestras venas. No, mi amado, está hablando de la esencia viva que corría por Jesús. La palabra viva, ¿qué era? La sangre de Cristo tiene toda la esencia del Dios vivo. La sangre significa vida. Dios es la vida misma. La esencia de Dios es la consistencia de la sangre derramada, la sangre de Cristo. Porque hay algo que usted tiene que saber. Una cosa es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la sangre como la nuestra, la que fue derramada en la cruz. La sangre que cayó, se pudrió. Pero la sangre de Cristo es la sangre espiritual. Por eso es Jesús Cristo o Cristo Jesús. Hace la diferencia. Jesús es el hombre, Cristo es la esencia, la palabra viva. El derramamiento de la esencia de la palabra, la sangre que viene y proviene desde el mismo Dios. Es el poder. Cuando usted clama a la sangre de Cristo, no a la sangre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Claro que sí. Tiene el poder de la vida, tiene el poder de la resurrección, tiene el poder de la redención, tiene el poder de vivificar todo. Pero es espiritual. Es una declaración del Espíritu. Entonces la iglesia se ha acostumbrado a decir la sangre de Cristo. La iglesia lo usa como una costumbre. Usa como una costumbre el decir la sangre de Cristo. Pero es el arma más poderosa que Dios nos entregó como iglesia. Hola. Mariana Giurena, te bendigo. La sangre de Cristo es el arma más poderosa que nos entregó como iglesia. Si usted la entiende hoy, usted va a tener un arma poderosa en sus manos. Yo quiero hablarle justamente de esto, del poder de la sangre. Del poder de la sangre. Porque nosotros nos hemos ideado lo natural. Lo natural, amado hermano, la sangre natural pertenece al antiguo pacto. Pero la sangre espiritual que pertenece al nuevo pacto es el poder más grande que hay sobre la tierra. En el libro de Mateos, capítulo 27, verso 24, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Porque era tan importante la sangre natural. Imagínese lo espiritual.
Si era importante la sangre natural, Pilato era un inconverso, pero era importante el no derramar sangre inocente. Imagínense hablando de la sangre espiritual. ¿Y cuántas veces nosotros derramamos sangre espiritual de nuestros hermanos cuando los hablamos mal de ellos, cuando calumniamos a los siervos de Dios, cuando vivimos afrentando a la gente, cuando declaramos, por ejemplo, que esa palabra es del diablo y esa palabra fue revelada por el Espíritu? Por eso, ahí es donde radica, dice que el que pisotea la sangre del Hijo o blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Porque tanto la sangre de Cristo como el Espíritu Santo se mueven bajo un mismo poder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no puedo opinar eso es o no es de Dios si no tengo la plena seguridad, porque me puedo encontrar blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente hay que vive juzgando la palabra que ha sido revelada por el Espíritu? No, eso no es de Dios, eso es del diablo, no sé cuánto. Dice que cuando le adjudicamos al diablo las obras que son del Espíritu, estamos blasfemando contra él, pisoteando la sangre de Cristo. Porque por la verdad del Evangelio, la sangre de Cristo fue derramada. Hola. Cuando yo rechazo la verdad del Evangelio, estoy pisoteando la sangre de Cristo, por tanto estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. El poder de la sangre naturalmente traía temor a los paganos, a los mismos judíos. ¿Cuánto más el poder de la sangre de Cristo, que es espiritual? ¿Cuánto más el poder de la sangre que radica en nuestra propia vida? Dice, cuando Jesús hace una declaración por el Espíritu y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está haciendo esencia directa de Cristo en su sangre. Porque la sangre de Cristo es el camino al lugar santísimo. Porque la sangre de Cristo es la vida misma en nosotros. Porque la sangre de Cristo es la verdad, manifiesta por el Espíritu de verdad. Mis amados, nosotros tenemos un evangelio muy light y muy natural. Decimos que pertenecemos al nuevo pacto, pero vivimos con nuestra mente en el antiguo pacto. Todo lo llevamos a lo carnal, todo lo llevamos a la esencia del humanismo. El primer Adán, lo adámico en nosotros no nos permite caminar bajo los preceptos del segundo Adán, el cual es Cristo, quien nos nos redime de pecado a través de su propio sacrificio, derramando una sangre poderosa que nos ha entregado como un arma gloriosa en este tiempo. En el libro de Lucas, capítulo 11, verso 50 dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Escuche esto. Eso que estamos leyendo habla de la sangre natural. Si Dios demanda a las generaciones perversas la sangre derramada de los siervos de Dios, imagínese cuánto va a demandar a aquellos que pisoteen la sangre de su Hijo amado. ¿Cuánto va a demandarte a ti? ¿Cuánto va a demandarme a mí por pisotear la sangre del Cordero Santo? ¿Cuánto yo no puedo entender que cada vez que yo rechazo la verdad de Dios, cada vez que rechazo el Evangelio de Dios, estoy pisoteando la sangre de Cristo? Y yo le hablo a la gente que conoce el Evangelio y a los que no lo conocen, es lo mismo, porque usted, mi amado hermano, usted ha oído de Cristo, usted sabe lo que es el Evangelio de Dios. Yo, muchas veces, mi hermano, como la mayoría de los evangélicos, enseguida, ¡ay, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo! Pero un día me puse a orar y empecé a recibir de parte de Dios, por el Espíritu Santo, la revelación del poder de la sangre.
lo que la sangre representa en el espíritu. Cada vez que usted clama a la sangre de Cristo, automáticamente el poder más grande de toda creación eterno se manifiesta en el lugar. Y no hay demonio, no hay diablo, no hay nada que pueda mantenerse en pie delante de tal poder. Pero eso ocurre cuando usted tiene conciencia de lo que significa la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo. Porque ese poder fue derramado en la eternidad. Cuando Jesús caminó por la tierra hace más de 2000 años, caminó para cumplimiento de lo que ya había sido hecho. El profeta Isaías está profetizando en Isaías 53, está declarando toda la pasión de Cristo, está profetizando todo el padecer de Cristo y dice, mas el herido, esto lo hizo Isaías 700 años antes de que viniera Cristo. Escuche esto. Lo ideal era que Isaías dijera, mas el herido va a ser. Porque él estaba profetizando lo que iba a ocurrir. Pero Isaías estaba viendo en el espíritu, estaba en el espíritu y dice, mas el herido fue, ya fue. Pero ¿cómo que ya fue? Si todavía no ocurrió, faltan 700 años para que ocurra. Porque Dios nos enseña en la palabra que Cristo, no Jesús, Cristo fue sacrificado en la eternidad antes de que todas las cosas fueran hechas. Y vino, se personificó en Jesús para cumplimiento de una palabra que estaba establecida en la eternidad. En el trono de Dios se hablaba del sacrificio del Cordero Santo. El que tiene los ojos alrededor, el que tiene los 7 espíritus, aleluya, ese había sido sacrificado en la eternidad antes de que todo fuera hecho. Entonces la sangre de ese que fue sacrificado en la eternidad por toda la humanidad es la sangre de Cristo, es el poder más grande del universo, es lo que puede todas las cosas. Hay gente que dice la sangre de Cristo y no sabe lo que está hablando. Porque no es la sangre de Jesús, es la sangre de Cristo, es la sangre, la palabra Cristo es ungido, es Mesías, es el Rey, es el que viene de parte de Dios. Por eso la diferencia que hace Dios cuando le dice a Jesús, quiero que presten atención, no Cristo, a Jesús le dice, siéntate a mi diestra. Hola. A Jesús le siéntate a mi diestra. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Significa que es el hombre que venció con una fe absoluta. Es el mejor hombre, el ser humano más importante de toda la creación. Es mi héroe, es el aleluya, es mi Superman. Porque él venció. En contra de todo pronóstico, con su carne a cuesta, él venció. Por eso Jesús sacrificó su carne en la cruz. Por eso Jesús lloraba en Getsemaní y no quería morir. Porque era su carne lo que estaba por morir. Era su carne lo que iba a ser sacrificada. Pero su alma y su espíritu fueron redimidos por Dios. Y le dijo Dios a su alma, a su espíritu, y le dijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero Cristo, la palabra, es eterna. Ha sido por los siglos de los siglos y seguirá siendo. ¿Cuál es el asunto de la iglesia hoy que no puede entender esto? La iglesia no conoce a Dios. Para conocer esto vos tenés que tener intimidad con Dios, conocer al Espíritu Santo, hablar con Él, que el Espíritu te enseñe. Usted piensa que yo llevo tantos años de gusto en el Evangelio. Yo llevo 20 años hablando con Dios, llevo 20 años de comunión. Yo he perdido la comunión con mi familia por causa de esto. ¿Por qué? Porque mi familia no puede soportar lo que está conmigo. Y se alejan de mí. Ellos no es que no me quieran, ellos me aman, pero no pueden estar conmigo. ¿Por qué? Porque lo que está en mí es más fuerte que lo que está en ellos. Yo vivo en la comunión de Dios. Yo vivo en la comunión del Espíritu. Y vienen y me critican y dicen que soy esto, que soy aquello. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que Él dice de mí. Yo he estado 5 veces al borde de la muerte. Una vez me mataron. Hace 3 años me mató el diablo. Pero Dios me resucitó. ¿Sabe por qué? Porque yo me voy a morir cuando Dios quiera. Pero estos desiertos, estos valles los he pasado. Cada vez que he estado delante de la muerte, ¿usted piensa que alguna vez tuve miedo? ¿Alguna vez me dio temor? No.
Aleluya, porque como decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Si usted se muere, se va con Cristo, aleluya, que es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. Si me muero, me voy con Él, aleluya. ¿Qué me importa a mí lo que diga el diablo? Pero ¿sabe por qué la gente tiene miedo a morirse? Porque no tiene a Cristo, no lo conoce. No conoce al Señor. Hablan de un evangelio que no viven. Dele gloria al Señor, alábelo. Glorifique el nombre del Señor. Usted sea un hombre y una mujer que caminen en la verdad de Cristo. Usted tiene que cambiar su generación. Usted tiene la posibilidad de transformar su generación. Usted tiene que ser alguien diferente. Usted tiene que buscar la intimidad con Dios. Dios te ha escogido para que seas un instrumento de gloria. No, pero yo ya estoy grande. No, porque yo tengo esto. No pongas excusa. No hay excusa para servir. Imagínate, amado hermano, cuando nosotros a veces hablamos, no, porque yo ya estoy grande, estoy esto. ¿Qué pasaría, hermano, con los grandes hombres de Dios que tenían 300, 400, 500 años y servían a Dios? Hola. ¿Te imaginás a Caleb? 85 años y reclamó su monte. Le dijeron a Caleb, ahí tenés esa tierra. No, le dijo Caleb. Esa tierra no. A mí me prometieron ese monte. Pero Caleb, vos ya tenés 85 años, no me interesa, con esta y mi fuerza, yo voy a conquistar mi monte. Con esta y mi fuerza, aleluya, yo voy a conquistar mi monte, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos pueden pararse en la brecha y decir, con esta y mi fuerza voy a conquistar lo que Dios dijo de mí, lo que Dios dijo que me iba a dar? Yo lo voy a lograr en el nombre del Señor. Yo voy a conquistar el monte que me fue prometido. ¿Cuántos pueden ponerse de pie como Caleb y reclamar su monte? Solo aquel que conoce el poder de la sangre. Solo aquel que sabe que esa sangre le ha entregado un poder tan grande que puede llegar a conquistar su monte, aun cuando todos piensen que va a ser imposible. Tu monte te está esperando. A ti te hablo en el Espíritu. Oiga bien, aquí le está hablando Dios a una persona en el Espíritu y le dice, tu monte te está esperando. Te hice una promesa y no la has podido todavía activar en tu vida porque no has creído que sea posible que en este tiempo yo lo haga. Yo te prometí algo, dice el Espíritu Santo, pero no te di una fecha para cuándo sería. Ahora te digo, dice el Espíritu Santo, oiga bien, ahora te digo, este es tu tiempo. Se ha abierto una puerta en este día. Hoy, este día, se ha abierto una puerta para ti. Se ha abierto la puerta de tu bendición. Lo que un día te prometí, ahora es cuando tú tienes que tomar tu monte. Reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Sea portador de buenas noticias para el reino. Camine en la verdad de Dios. Alabado sea el Señor. Acompáñeme allí al libro de Apocalipsis. Quiero que venga conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 3. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Apocalipsis. Escuche esto. Escuche esto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiero que preste atención a esta palabra.
Vamos a leerla ahora en la Nueva Traducción Viviente. Los mismos 3 versos. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Sardis. Escuche esto. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces, que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Reténlo con firmeza. Arrepiéntete, regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Que esta palabra Dios me la viene hablando para la iglesia. La iglesia se cree que está llena de Dios. La iglesia cuando digo iglesia, hablo de nosotros, usted y yo. Los que creen en Dios. La iglesia somos nosotros cuando nos reunimos. Nos creemos que ya tenemos la última Coca-Cola del desierto. Creemos que nosotros somos el as de espada de Dios. Miramos al mundo con un desprecio tal. Y miramos a los hermanos con un desprecio tal. Y cada vez que usted desprecia a cada uno de aquellos que creyó en el Cristo de la gloria, usted está pisoteando la sangre del Cordero Santo. Usted está diciendo que la sangre esa es cualquier cosa porque murió por alguien que no valía la pena. O sea que usted se pone en el lugar de Dios y piensa que es mejor que Dios. Como dice en el libro de Apocalipsis, la gran ramera se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Esa es la iglesia evangélica. Esa es la iglesia de este tiempo que se cree que es tan grande que tiene derecho a decir quién entra, quién sale, quién es allá y quién es acá. Y usted no adora al Rey de Reyes porque está adorando solamente su carne. Está caminando por el antiguo pacto, pero se olvidó que el nuevo pacto es un pacto espiritual. Es un pacto del Espíritu. La sangre de Cristo es espiritual. Es el poder espiritual que nos da vida, que nos enseña el camino, que nos redime de nuestro propio yo, que nos libera de nuestro propio humanismo. La sangre de Cristo es el poder más grande que existe sobre toda creación. Cuando yo clamo a la sangre de Cristo, el universo entero es consciente de que el poder que se derramó en la cruz espiritual de la sangre de Cristo se está manifestando en la tierra. Toda la creación sabe que hay un poder que se está moviendo porque un hijo de Dios invocó el poder más grande del mundo a través de la sangre de Cristo. Cuando tú sabes lo que es la sangre de Cristo, el poder de Dios está en ti. El que honra a Cristo, el que honra al Dios Todopoderoso en el conocimiento. Recuerde, voy a volver a decir, cuando los sacerdotes presentaban sacrificio una vez al año, lo hacían por el pecado de ignorancia. Si tenés a alguien al lado, decirle, escúchame bien, la ignorancia es un pecado, cabezón. Cuando soy ignorante es pecado. ¿Por qué? Porque el ignorante siempre termina blasfemando contra Dios. Querido amigo, Pastor Alejandro Saavedra, te bendigo, amigo querido, en Bahía Blanca. El ignorante termina siempre pecando contra Dios. Dios, escuche esto, Dios tiene compasión de los ignorantes, pero desprecia su actitud. Cuando la Biblia dice que Dios ama al pecador, mas aborrece el pecado, está hablando justamente de eso, de el ignorante. Cuando tú ignoras algo, ¿qué es lo que hace primero que hace? Lo criticas. Pero nunca te pones a pensar, y si de repente es verdad y a mí no se me reveló. Si de repente soy yo el que no lo sé, ¿para qué me voy a poner a criticar? Si soy yo el que no lo sé a lo mejor. Usar un poquito esto, hermano.
No, enseguida estamos criticando, enseguida estamos ahí nomás blasfemando contra Dios. Recíbalo. Gloria al Señor. ¿Cómo vamos? Bien, ya vamos a ir terminando. Entonces, mi hermano, Dios me hablaba de la iglesia. Tiene fama de que vive, pero está muerta. ¿Por qué está muerta? ¿Por qué está muerta la iglesia? Mira lo que dice. ¿Está muerta por qué? Porque dice, despierta. Diga conmigo, está dormida, se adormeció. Fortalece, está débil. Lo poco que tienes, porque hasta lo que tienes está muriendo. Porque nos hicimos de una religión. Nos hicimos de una religión, mi hermano. Hoy decimos que adoramos al Dios vivo, pero en realidad lo hemos matado en nosotros mismos. Lo hemos matado en nuestro corazón. Porque no lo conocemos. Porque no sabemos quién es Dios. Porque hablamos de un Dios al que hemos leído en la Biblia, pero no al Dios que es. Los sacerdotes antiguos, antes del nuevo pacto, antes de que Cristo venga, ellos ofrecían sacrificio una vez al año, derramando sangre de un toro, de un cordero, lo que sea. Derramaban sangre. ¿Por qué presentaba el sacrificio el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, una vez al año? Entraba con una cuerda atada en el pie, porque si no era que estaba digno para entrar, moría ahí en ese lugar y lo tenían que sacar arrastrando. El sumo sacerdote presentaba sacrificio por el pecado de él y el pecado del pueblo. ¿Cuál era su pecado? Ignorancia. Por el pecado de ignorancia del pueblo presentaba sacrificio. Porque la ignorancia, vuelvo y reitero, es un pecado que lleva al pueblo de Dios a perecer. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por ignorante. ¿Es importante el saber? Claro que sí, Dios le da una importancia relevante. ¿Es importante el estudiar la revelación de las Escrituras? Sí, Señor. Porque la persona que sabe no será llevado por cualquier doctrina, sino que caminará en la verdad de Dios. Pero cuando tú eres ignorante, cualquiera te vende un buzón. Te hablan unas palabras bonitas, ese es de Dios, ese es de Dios, porque te endulzó el oído. Entonces lo que hizo fue, escuchá, fue endulzar el tabernáculo, pero no lo íntimo de Dios, no lo espiritual. No hay un mensaje del Espíritu. Por eso, como dice en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Los que sirven a la carne no tienen derecho a recibir la rema que en el altar de Dios se derrama por el Espíritu. Entonces hoy tenemos una iglesia sirviendo al tabernáculo, carnales, almáticos, humanistas, pero no del Espíritu. Porque el que conoce al Espíritu Santo, el que tiene un encuentro con el Espíritu Santo, conoce verdaderamente el poder que tiene. ¿Sabe quién es? Está lleno del poder de Dios. Como decía el profeta, más yo estoy lleno del poder de Dios para denunciar el pecado de Israel. Denunciar el pecado. A mí me dice, ¿usted por qué predica así? ¿Usted por qué habla? Usted siempre en contra. Yo no hablo en contra de nadie. Yo no hablo en contra de la iglesia. Al contrario, yo quiero que la iglesia entienda. Que salga del oscurantismo. Que salga de la necedad, de la ignorancia, para que la luz de Cristo lo alumbre. Ese es mi deseo. Yo predico para que usted vea la luz. Como Dios me la mostró a mí, usted también la vea. Para eso predico. Solamente que no predico
lo que tú quieres, que es que te endulce el oído y te diga cosas bonitas. Porque lo mejor que te puede pasar es saber la verdad, salir de la ignorancia para caminar en la luz de Cristo, en la sabiduría que viene del cielo. Entonces, mi hermano, yo debo entender que en este tiempo debo volverme al Señor a través de entender el propósito de lo que Dios hizo a través del sacrificio de Jesús. Quiero terminar. Dice, fortalece lo poco que te queda porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios. Hablamos del amor de Dios. Hablamos del amor de Dios. Pero vemos al hermano con necesidad y no se nos mueve un pelo. Hablamos del amor de Dios. Vemos los misioneros que están trabajando para el reino, pero no se nos mueve un pelo. Sabemos que en tiempos de como la pandemia, por ejemplo, esos misioneros están pasando quizás necesidades, pero no se nos mueve un pelo para decirle, hermano, tengo una ofrenda para vos, tengo una siembra para vos. Porque con esa siembra, con esa ofrenda, usted está haciendo la obra de Dios a través de solventar el gasto de alguien que está arriesgando su vida y predicando el evangelio en los lugares más inhóspitos. Pasamos por la calle, vemos a un necesitado y no se nos mueve nada. La Biblia dice en Mateos, cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando tuve frío me abrigaste. Cuando estuve en la cárcel me fuiste a ver. Pero luego dice que el Señor le dirá a muchos, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve frío y no me cubriste. Tuve necesidad y no la supliste. Apartado de mí, hacedor de maldad. Y así serán echados afuera, y será el lloro y crujir de dientes, dice la Biblia. Porque hicieron maldad. Porque, amado, usted no puede decir que tiene a Cristo en el corazón. Usted no puede decir que es un hijo de Dios. Usted no puede decir que es un siervo de Dios y usted tiene el corazón más duro que una piedra. Usted puede decir aleluya, gloria a Dios, santo, santo, oh, y llorar y danzar y hablar, rica la vaquita, usa la manga corta, robo, todo lo que usted quiera puede hacer. Pero su acción va a demandar quién es usted. Su actitud va a decir quién es usted. La Biblia dice que por el fruto se conocerá. Por el fruto se conocerá. ¿Cuál es el fruto que usted está dando como hijo de Dios, como cristiano? Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Escuchen. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Y reténlo con firmeza. No te olvides de lo que aprendiste. No te olvides de lo que escuchaste al principio. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, dice, si no te despiertas, escuche, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Vas caminando, ¡tac! Te moriste. Me morí. Y tenés que presentarte delante del rey. Hola. No tenés tiempo a arrepentirte, no tenés tiempo a... No, ya no te puedes volver. Volvete hoy, ahora, que tenés tiempo. Volvete ahora, que tenés tiempo. Porque nadie sabe cuándo se tendrá que presentar delante de Dios. Ni yo, ni usted, ni nadie. Yo ya le he dicho, yo estuve 5 veces ya frente a frente con Doña Muerte. Hace 3 años y pico estuve muerto 5 minutos. Pero hay que estar preparado para el rey. Prepararse no es andar todo el día.
No, eso no es prepararse, eso, hermano, eso es ¿cómo es que ser santulón? No, hay que preparar este. Este tiene que estar preparado para encontrarse con Dios en todo momento. Este, como tenía David un corazón conforme a Dios, ese corazón estaba preparado para en cualquier momento presentarse delante de Dios. Es un corazón arrepentido, es un corazón que reconoce su falta, es un corazón que sabe quién es, que no vende un buzón. Hay veces que hay hermanos, vos los escuchás y te decís, Dios mío, Señor, a vos te falta tanta humildad, te falta tanto, tenés tanta soberbia, tanto orgullo, hermano. Vos no conoces a Dios, tu corazón no está preparado para encontrarse con Dios. Si tú te encuentras hoy con Dios con ese corazón, te vas al infierno directamente, aunque hayas predicado 40 años. Aunque seas un pastor de 40 años de ministerio, si tenés un corazón orgulloso y vanidoso, te vas al mismísimo infierno junto con el diablo. Yuhu. Amado, Dios no puede ser burlado. Esto tiene que estar sano para Dios, libre, limpio. Tiene que erradicar el poder de la sangre en el corazón del cristiano. Y si la sangre fue derramada por los inocentes, por los ignorantes, para que pudieran tener luz, tu corazón tiene que ser un corazón que tenga ese sentir. Que si ve a su prójimo con necesidad y tiene, le suple. Ese es el corazón de un hijo de Dios. Que la misericordia que recibí de parte de Dios, yo la pueda dar y vivir. Dice, ¿qué te pide, oh hombre? Dios, amar misericordia, hacer justicia, humillarte ante tu Dios. Es lo que te está pidiendo. Amar la misericordia, practicala. Pero ¿dónde está la misericordia si vos ves la necesidad en tu prójimo y no se te mueve un pelo? Diga conmigo, aleluya. Ay, 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 diga, vamos. Alábelo al Rey. Vuélvete a Dios. Vuélvete en arrepentimiento al Dios Todopoderoso. Vuélvete hoy al Dios Todopoderoso en arrepentimiento, porque hoy es el día. Que Dios nos ayude. Yo escojo volverme a Dios. Yo escojo arrepentirme. Yo escojo pedir perdón a mi Padre por mis pecados y mis faltas, aún por aquellos que me son ocultos. Perdóname, Padre mío, perdóname, Dios mío. Perdona mis debilidades, mis falencias. Es cierto que soy pecador. Es cierto, Padre Santo, que a veces veo la necesidad y no se me mueve. Reconozco hoy mi pecado. Dijo el salmista en el Salmo 51, reconozco mis rebeliones. Reconozco que he sido formado en pecado. Por eso te pido, Padre, que no apartes de mí tu Santo Espíritu, que tu Espíritu noble me sustente. La verdad de Dios, mi hermano. Caminar en la verdad. Ese es el poder de la sangre. Cuando la sangre se empodera en tu vida, te trae revelación, te trae sabiduría, entendimiento, conocimiento. Hace que todo en tu alrededor sea luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo logro esto? Simple, como dice en el libro de Job. Determinarás algo y esto te será firme y sobre tu camino alumbrará Jehová. Determínate. Si tú te determinas, Dios afirma la palabra en tu vida y esa palabra alumbrará tu camino y te dirá por dónde tienes que caminar. Amén, amada. Así tiene que ser el corazón del hombre y la mujer de Dios, en arrepentimiento. Arrepentirnos cada segundo. Pedirle perdón cada segundo. No, ya le pedí una vez. Orgulloso. ¿Qué te cuesta? Si no hay orgullo en vos, Señor, perdóname si yo sé que yo cometo errores. Los varones
Le hablo a los varones, ¿cuántas veces van caminando, pasa una chica bonita a la mía y se le van los ojos? Y no se le van los ojos a la nuca, sino que más abajo. Pedirle perdón a Dios si Él sabe que sos un carnal, que tenés deseos carnales. Pero no, se creen que son los super ungidos. Ellos nunca cometen pecado. Los ojos llenos de brasier de mujer, pero sin embargo, se hacen los santos. Las mujeres, pídale perdón por su lengua larga. Pida perdón por hablar las cosas que Dios no le mandó a hablar. No, pero estamos orando por el hermano, estamos intercediendo, sí, con la lengua larga. ¿Qué intercesión? Está sacándole el cuero, le está haciendo una curtiembre en la espalda del hermano. No interceda, déjalo. Porque no hablan en lengua pero larga. ¿Me entiende? Ahora eso no es pecado. Pecado es si el otro cayó en fornicación, pero tu lengua larga, eso no es pecado. Tus ojos viajeros tampoco es pecado. Es pecado a ver si el otro miró y qué puedo decir del otro y vos. Dice, pero no seas hipócrita. Saca la viga de tu ojo para poder sacar la paja del ojo ajeno. Es fácil ver el pecado. Está como esa otra vieja desgraciada que vivía hablando mal de la vecina. La vieja esta es mugrienta, esta otra mugrienta, esta mira cómo tiene la casa toda sucia, que sé cuánto. Un día viene la sobrina, le limpia el vidrio de la casa. Ah, no, era el vidrio, no era la casa de la vecina. Así estamos nosotros. Tenemos sucio acá, pero vemos lo sucio en los demás. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está en luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Te lo voy a traducir. Si ves siempre lo bueno en la gente es porque tú no tenés luz en el corazón. Tenés a Dios. Pero si estás siempre viendo lo malo en la gente, tenés un problema, mi hermana. Vos tenés pudrición en el corazón. Tenés tiniebla. Hola. Como veas al otro es como estás tú. A muchos no les gusta, pero es la verdad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Se te acabaron los amenes, se te acabaron los gloria a Dios, se te acabó todo. Aleluya. Pero es la verdad, es la realidad. Tú quieras aceptarlo o no, es así. Así como tú ves, es como estás. Si siempre estás viendo lo malo en los hermanos, no porque el pastor es esto, no porque el hermano es esto. ¿Y vos qué sos? Yuhu. El diablo está hablando por tu boca y está viendo con tus ojos, mi hermano. Tome, recíbalo. Sí, pero usted no sabe cómo es mi vecina. La vieja esa mugrienta me tira toda la basura en mi patio. Ajá. ¿Y cuánto harás por ella? Vi orar. Ah, porque vos sos juez. ¿Te pensás que tenés la facultad para juzgar si ella merece o no merece a Cristo? Hola. Una vez, y termino, estaba en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, en Argentina. Había ido a predicar. Estaba hablando con un varón, un hermano, un hombre ya bastante grande, y había un jovencito ahí que se burlaba de mí y se reía. Y se reía de los evangélicos, de los aleluya. Y entonces me acerco a él y le digo, ¿qué pasa, varón? Ah, si ustedes son todos mentirosos, que esto, que el otro, que acá. Le digo, ¿vos me conocés, hijo? No, se empezó todo igual, ajá, ok. Si lo que vos decís es verdad, todo va a estar bien. Pero si no es verdad lo que estás diciendo, la próxima vez que yo venga a esta ciudad te voy a ver arrodillado delante del altar de Dios. Volví como a los 6 meses a esa ciudad. Estoy en una iglesia, cuando de pronto había un joven que gemía ahí adelante. Me llamó la atención. Lo miro bien. ¿Quién era? Era él.
porque yo quién soy para juzgar. Estoy predicando en una villa miseria, en una villa donde está toda la gente marginada, ladrones, drogadictos, prostitutas, esa villa. Ahí estoy predicando, en una isla pequeña, cuando de pronto entra un joven drogado, pelo largo, con aritos por todos lados, todo sucio, orinado. Cuando los hermanos de la iglesia lo ven que entran, van derecho a querer sacarlo afuera, a echarlo. Entonces yo agarro y le digo, por él también murió Cristo. Entonces lo dejaron. Y me acerqué al joven. Y le puse la mano en el hombro y le profeticé. El Señor me dice que tú eres su escogido, que hoy es el día tuyo, que Él te ha llamado para que seas su pastor. Todo, imagínese todo lo que estaban ahí, los ojos así, hermano. Pasó el tiempo, pasaron como casi 8 o 9 meses, casi un año. Voy a predicar nuevamente a la ciudad esa, donde, en ese lugar, no en la villa, sino en una ciudad en el centro. Estoy predicando en una iglesia grande, muy grande. Estoy predicando allí, estoy sentado esperando para que me den para pasar a predicar, cuando de pronto viene un muchacho con traje, pelo cortito, bien alineado, y se acerca y me toca el hombro y me dice, profeta. Y yo lo miro, sí, hijo. Me dice, ¿se acuerda de mí? Pues no, discúlpame, le digo, no me recuerdo de ti. Yo soy el joven aquel en aquella villa tan tal, ¿se acuerda que usted le profetizó? Le digo, gloria a Dios, amado. ¿Sabe que soy diácono en la iglesia? Me dice. Y ya me están apartando para estudiar, para prepararme para el pastorado. Para redondear, es el día de hoy que ese hombre es pastor en ese lugar y tiene una iglesia muy grande. Amado, lo que yo veo no es lo que Dios ve. Si yo veo las cosas buenas en la gente, lo bueno será. Pero si veo lo malo, así está mi corazón. Si yo siempre estoy viendo las cosas malas en la gente, los padres que tienen costumbre siempre de hablar mal a los hijos. No servís para nada, soy igual que tu madre, soy igual que tu padre. Maldiciéndolo en vez de bendecirlo. La costumbre que tienen de estar maldiciendo a los hijos. Profetizale a tu hijo. Tu palabra tiene poder. Sos un hijo y una hija de Dios. Aunque se porte mal, no importa, vení bendito que quiero hablar con vos. Vení bendita que quiero hablar, bendecí, aleluya, santo es el Señor. Pero siempre tenés una palabra de maldición para la gente. Siempre estás pensando que si la persona es pobre, la empobreces más. Que si la enfermas, la matás así cualquier cosa. Pero eso nunca entendés que tenés poder en la boca para dar vida y dar muerte. Pero cuando hay un hijo de Dios y tú maldices a un hijo de Dios, la maldición de tu boca te vuelve a ti. Hola. Hola. Veamos el caminar de Dios en este tiempo. Quiero cerrar con esto. Estoy ministrando la palabra del Señor en una iglesia allí en Bahía Blanca, Argentina. De pronto, Dios me da la palabra para una pareja que estaba ahí. Una pareja que habían salido de las drogas, a los que nadie le tenía mucho, y le profetizo el pastorado. Redondeando, hoy son pastores en Bahía Blanca. El pastor Leo Parras, búsquelo, sale por las redes. Porque Dios es fiel.
Amados hermanos, cuando usted alinea sus ojos a los ojos de Dios, porque la sangre de Cristo le ha limpiado, usted siempre va a ver las cosas buenas de la gente y no las malas. Usted va a ver lo bueno de Dios que tiene para esa gente y no las cosas malas. Pero la gente que no tiene alineado, que no conoce lo que es el poder de la sangre, vive viendo todo lo malo en la gente. Ah, te pasó esto porque te va a pasar esto otro. Ah, esto otro. Y te empieza a maldecir. Porque no conoce el poder de la sangre. Que Dios te bendiga. Gracias por estar allí conectado. Gracias por compartir. A todos los que están conectados, los que luego van a ver este video, los bendigo en el nombre de Jesús. Oramos al Señor. Amado Padre, Dios de gloria, Señor de poder, gracias por este momento, gracias por la palabra. Gracias, Señor, por el poder de la sangre en nosotros, bendito Rey. Gracias por la manifestación de tu gloria, Padre Santo. Gracias por limpiar con colirio del cielo nuestros ojos para ver las cosas buenas de la vida, Padre Santo. Para declarar verdad a través de la palabra y siempre bendecir, Padre Santo, a través de lo que digamos, declaremos, Padre amado. Y apartar de nosotros el dicho de la maldición, los pensamientos de maldición, lo negativo, lo malo, la tiniebla, echarla fuera para que la luz de Cristo sea en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra alumbre el entendimiento de mi hermano y lo lleve a un conocimiento profundo de cuán alto, de cuán profundo, de cuán ancho y de cuán largo es tu amor para con nosotros y para que podamos caminar en tu verdad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo sea contigo. Desde Cali, Colombia, tu servidor, el profeta y apóstol Hugo Urquiza, te saluda. Shalom.